prevenidos. Siente. Vibra. Comunica. Comunícate 2019, la comunicación en su máxima expresión. Hola, muy buenos días. Seguimos con la edición octava de Comunícate, en este caso 2019. Y hoy iniciamos una nueva conferencia. Esta conferencia está titulada De la radio tradicional a la radio digital. Como ustedes bien saben, el leitmotiv de nuestro evento emblemático es la radio, son los 20 años de Frecuencia USIL. Y en este caso tenemos la presencia de la memoria viva de Frecuencia USIL, el profesor Pedro José Arévalo Cuadros, que esta mañana va a brindar una interesante conferencia sobre justamente esta migración, esta evolución de la radio tradicional a la radio digital. Recuerden que hoy jueves, tenemos a las 3 de la tarde la presencia de Carlos Dulanto en una segunda conferencia y hoy también iniciamos lo que son los workshops o los talleres. Las personas que van ingresando, por favor, ahí todavía hay sitios, acá hay algunos y acá adelante pueden tomar 3 asientos o 2 asientos, por favor. En este caso, 2 asientos hay acá, pueden pasar chicos, estamos en transmisión en vivo, no sean tímidos. Acá hay 2 asientos. Bueno, seguimos. Hoy tenemos los workshops a las 5 de la tarde, entonces hoy iniciamos ya los talleres. No me voy a extender más, le voy a dar la palabra a nuestro expositor. Pedrito, son 45 minutos de exposición y luego 15 minutos de preguntas por parte de la audiencia. Un fuerte aplauso para recibirlo a Pedrito. Gracias, Pedrito. Bueno, primero, buenos días a todos. Quiero agradecer el hecho que la carrera de Comunicaciones de la San Ignacio me ha permitido estar aquí presente en esta semana tan importante que es el Comunícate 2019. Veo algunas caras conocidas, por lo cual me alegra mucho. Hay personas que están interesadas en el mundo de la radio, hay otras que han hecho radio, han pasado de repente por la cabina. Ustedes saben que la universidad tiene una radio que ya tiene 20 años, esa radio, y por ello es la emoción con la cual de repente ayer iniciando el Comunícate y hoy también voy a comunicarles, voy a informarles, voy a transmitirles, voy a conversar con ustedes acerca del tema de la radio y esa migración tan importante que se da de la radio tradicional a la radio online, que es diferente a la radio digital. Hay una especie de confusión de repente en nuestras cabecitas por el tema de esta situación de contenidos que existe en el tema de la radio. Y yo quiero invitarlos a que no solamente se queden con el tema de, escuché una charla de radio, de la radio tradicional, de la radio online, de la radio digital, sino que de repente ustedes, después de esta conversación que tengamos, tengan el tema del emprendimiento, que es uno de los, obviamente, de las características de la Universidad San Ignacio de Loyola, y puedan de repente animarse a poner una radio online, ¿no? Quién sabe, de repente alguno de ustedes tiene ese bichito por ahí de tener una propia estación. Son comunicadores todos ustedes y de repente, quién sabe, en algún momento uno de ustedes puede estar entrevistándonos a nosotros, a los docentes, a los coordinadores, para ya en su estación de radio, que es como la que tiene también la Universidad San Ignacio de Loyola. Antes de continuar con esta presentación, con esta charla, permítame por favor unos breves segundos para poder saludar a todas las personas que hacen posible también este Comunícate. Hay un trabajo, hay un gran trabajo detrás de todo esto. Bueno, muchos de nosotros llegamos, nos sentamos, escuchamos atentamente, pero detrás hay un tema de producción y de organización
Y yo quiero brindarle, de verdad, junto que ustedes me acompañen en esta semana de comunicaciones, a brindarle un fuerte aplauso a todas las personas de producción, coordinadores, la gente que está en producción, en switcher, en cámaras, porque gracias también a todos ellos es que se realiza esta semana de comunicación. Así que si me acompañan con un fuerte aplauso para ellos, de verdad. Es importantísimo, ¿no? Sin todos ellos, obviamente, no podríamos llegar en vivo. Estamos saliendo en vivo ahorita por las plataformas que tenemos de la universidad, que es la radio y la televisión, ¿no? Son elementos importantísimos para ustedes como comunicadores, porque lo que hacemos aquí en la universidad, y me incluyo, porque tengo ya 20 años trabajando aquí en la organización, pues parece increíble, pero el tiempo pasa volando. Me acuerdo que llegué una mañana, no voy a ser tan específico como Fernando, que ayer nos daba datos con fechas y horas, pero recuerdo que sí era en septiembre, octubre, y me dijeron para comenzar el proyecto de la radio aquí en la San Ignacio de Loyola, ¿no? Y era muy emocionante ser parte del inicio de este sueño que se tenía para que ustedes, alumnos, puedan tener un espacio en una radio real, porque así empezó la historia de Frecuencia Sutil. Permítanme unos breves segundos para referirme a eso, ya que estamos, que como leitmotiv, como dijo Pedrito Córdoba, es la radio, es nuestra radio, Frecuencia Sutil. Y empezamos así de esa manera, buscando un espacio para que comunicadores jóvenes como ustedes, que siempre tratan de llevar su mensaje, sus emociones, la adrenalina que tenemos a los 18, 20 años, ya no me incluyo porque tengo más de 40, entonces ya digamos que ustedes son ahora los que tienen esa adrenalina y esa emoción, puedan tener un espacio para poder comunicar todas esas ideas que actualmente tienen ustedes como emprendedores, como proyectos de repente, y llevar a cabo en un espacio radial verdadero y que los escuchen en cualquier parte del mundo con temas interesantes como la música, como la fotografía, hasta mascotas. En nuestra radio hemos tenido programas de manga, de anime, hemos tenido programas de ópera, hemos tenido programas internacionales con alumnos de intercambio. Recuerdo mucho, había un alumno irlandés, y ustedes dirán, ¿y qué hace un irlandés? O sea, ¿quién lo va a escuchar? Según las estadísticas que teníamos, no solamente su familia lo escuchaba, gran parte de la comunidad irlandesa afuera se pegaba a esas horas para que él comente un poco lo que vivía aquí en Perú. Y eso es la radio. La radio es globalización, la radio es comunicar, es inmediatez. Y esas son algunas de las características que hasta ahora se mantienen a pesar de los avances que existen y que muchos podrían decir, uy, no, pero la radio va a desaparecer. Eso ha pasado cada vez que ha surgido algún medio de comunicación, entre comillas, nuevo, ¿no? Había ese acomodo de estos nuevos medios de comunicación hacia la sociedad. Y la sociedad también tenía que adaptarse a la aparición de estos nuevos medios, ¿no? Pero es parte de lo que vamos a conversar esta mañana aquí en este tema tan importante que, como decía yo, todavía hay una especie de confusión, e incluso en los representantes oficiales, porque cuando me comentaron de que iba a ser expositor para ustedes, un público muy bueno que veo esta mañana, sobre la radio digital, yo lo primero que hice es, dije, tengo que irme a la fuente oficial. Y la fuente oficial con respecto a los temas de comunicaciones obviamente es el Ministerio de Transportes, para ver qué estaba pasando con la radio digital en el Perú. Pero han pasado casi 15 días desde ese momento y por fin ayer, y eso no puedo mentir porque estaba justamente el productor de la radio, mi compañero Juan Carlos Guerrero, a las 5 de la tarde, por fin alguien del Ministerio de manera oficial me da una respuesta con respecto al tema de la radio digital en Perú. Después de 15 días. Eso se lo voy a comentar casi al final cuando vea el tema de la radio digital. Pero sí hay una diferencia, les puedo ir avisando y anticipando, entre la radio online, la radio tradicional y la radio digital. Que tenemos ahí una especie de confusión que sería bueno esta mañana discernir y ampliar. Pero para eso, antes de empezar todo, a mí me gustaría irme a lo más esencial de la radio. A mí me encanta la radio, yo soy un apasionado de la radio porque la radio me ha permitido conocer a muchas personas y sobre todo conversar, que es algo que muchos de nosotros, por distintos motivos, no estoy en contra para nada de la tecnología, al contrario, me encanta todo lo que es la tecnología, pero el tema de la conversación y el escuchar, muchas veces lo perdemos por estar en el tema de la tecnología y ver qué es lo que viene y no estar presentes en el momento, ¿no? Entonces, es importante retomar el origen de la radio, que es la conversación. Y yo quiero hacer una breve dinámica rapidísima, solamente de 1 minuto con todos ustedes, para ver qué es lo que sienten, qué es lo que expresan y qué sucede con esa breve dinámica. Me gustaría que a la persona que tengan al lado, solamente en 1 minuto, tengan una breve charla de 1 minuto con ella, pero que realmente la miren y que conversen con ella y le pregunten
¿Qué tal ha estado tu día hasta ese momento, que son 11 de la mañana con 20 minutos? Rápido, 1 minuto solamente. Yo lo tomo en cuenta, pero me gustaría, por favor, escúchenla, mírenla y mírense. ¿Ok? Empezamos. 11 y 20. Pregúntenle, conversen de verdad, mírense. ¿Ok? La conversación funciona todavía. Increíblemente. Es ida y vuelta, ida y vuelta. Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos, chicos. Qué bueno. 15 segundos. Muy bien, chicos. Nos vamos deteniendo, por favor. Auditorio, amigos, compañeros. Gracias. Ha sido 1 minuto y de verdad que me emociona muchísimo que estando en el año 2019, todavía algunos siguen conversando y parece que la conversación ha sido súper interesante. Todavía no se detienen. Y eso está bien, está bueno. O sea, esto de básicamente la radio es escucharnos. Y lo que estamos perdiendo en ese tiempo es eso. Por estar en 10.000 cosas, y nos pasa a todos, no voy a excluirme. Estamos con la tablet, el celular, con el trabajo, con la televisión, con la radio prendida, y a veces no escuchamos lo que ocurre. Entonces, me parece que este ejercicio que hemos hecho ahora de mirarnos, de reconocernos, de preguntarles qué tal te va, qué tal te ha ido hoy día, y realmente escucharnos, es el inicio y el origen de lo que es en sí la radio. La radio es una conversación en realidad. Es el momento en el cual nosotros podemos compartir información y es el principio de la radio. En esta conversación que ustedes han tenido en estos breves segundos, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado información porque sabes cómo le ha ido a la persona que de repente no la veías hace algún tiempo o sí la veías pero no le podías hablar y ha sido el momento preciso para preguntarle cómo te ha ido hasta ese momento. ¿Y tú qué has hecho? Has escuchado. Algo que de repente no nos ocurre hace mucho tiempo. Cuando llegamos a casa, porque estamos acostumbrados a ver a nuestros familiares todos los días, ¿realmente escuchamos a la persona lo que nos dice o ya sabemos que simplemente es tu tarea, tu trabajo, tu comida, ya está, mañana salimos a las 7, chao? O sea, ¿qué nos falta en ese momento que la radio sí ha mantenido? La emoción. Y esto se suma en un lenguaje radiofónico con algunos elementos que hacen mucho más emocionante todo, como son los efectos sonoros, la música. ¿Quién no ha vivido, y que levante la mano de repente ahora, no voy a cantar la canción que levante la mano que es muy conocida, pero que me diga alguien que no ha vivido una situación especial con alguna canción? Creo que no hay nadie. Y si yo pregunto, ¿recuerdan alguna canción especial con alguien o alguna situación? Estoy seguro que todos me van a decir, sí, tengo una canción especial en mi vida, que ya sea que porque detesto a alguien y lo recuerdo, porque la pasé muy bien en ese viaje, porque me trae recuerdo a un familiar o a un ser que ya no está conmigo. Esa es la función de la música, que es uno de los elementos del lenguaje radiofónico que se ha mantenido a pesar de la tecnología y a pesar de que avance el tiempo de la radio tradicional a la radio digital, que ese es el motivo de esta charla. Entonces, en este tema yo quería detenerme en estos minutos para centrarnos y retomar algo que estamos perdiendo, que es el tema de la conversación. Yo como docente me siento muy orgulloso como productor y programador de la radio de ver alumnos como ustedes que van a la radio y conversan. Se sientan y conversan con sus invitados. Tienen un programa de media hora, 45 minutos y hablan a una cámara, porque ahora en la radio también hay cámaras que vamos a conversarlo después, pero básicamente el lenguaje radial se ve determinado por el tema de la conversación y la comunicación. Eso es valiosísimo en un tema sobre todo para los comunicadores. Y no quiero detenerme porque hay muchos que dirán, bueno, pero yo no voy a hacer radio. Pero el tema de la radio te brinda esos elementos en las comunicaciones para que tú puedas desenvolverte en una charla, en un trabajo, en una reunión, etcétera, etcétera. No solamente como locutor, sino también del lado de productor. Porque para llegar y sentarte un micro tiene que haber todos unos elementos de producción, que son coordinar con el invitado, que te digan que no, que se te caiga el invitado de repente faltando 5 minutos y no sabes cómo resolver. Esa adrenalina la puedes vivir en una radio. Y se ha vivido desde que empezó la radio hasta ese momento, en nuestro caso, por ejemplo, que es una radio totalmente profesional. Yo, por ejemplo, hablando de esa manera, y me permito decir yo, porque sí quiero compartir experiencias con ustedes que me han sucedido en estos años que tengo como comunicador y como gente de radio. La radio
y el periódico me enseñaron en todo caso a conversar. Yo me quedaba hasta muy tarde escuchando programas de radio y a locutores antiguos que conversaban con la gente. No solamente ponían una pared, sino conversaban y trataban de escuchar a la gente. Ayer estuvo Héctor Felipe inaugurando el Comunícate y él decía claramente de que en sus programas en la noche había mucha gente que lo llamaba, a pesar de la tecnología de ahora, ¿no? Porque ustedes saben que ahora todo es WhatsApp y nos comunicamos por ahí y mucha gente ya ni siquiera, el teléfono incluso en casa a veces lo tenemos de adorno, ¿no? El tradicional, porque ya nadie lo usa, está ahí, ves que hay telarañas en el teléfono, nadie usa el teléfono que está ahí, ¿no? Cuando antes todos se morían por tener un teléfono en casa. Pero eso es lo que ha pasado ahora. Pero sin embargo, a pesar de la tecnología, hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Es por eso que hay tantas llamadas a las radios. Ustedes dirán, pero ¿qué motiva a alguien a llamar a una radio, ¿no? O sea, ¿qué motiva a alguien a que llame y cuente su caso en programas de románticos, en Radio Ritmo, en Radio Corazón? 11 de la noche y estás escuchando a una secretaria que llama y dice, he terminado con mi novio, no sé qué hacer, por favor aconséjame. Y lo hace público a nivel nacional. O sea, ¿qué motiva a alguien? Es básicamente el ser escuchado, ¿no? Entonces, lo que le da sentido, en mi caso, a mi conversación y a mi encuentro con la sociedad es la radio. Eso es lo que ocurrió. Cuando yo escuchaba a locutores conocidos, consagrados, yo decía, así se tiene que hablar. O sea, él te está contando una historia. No te despegas de esa historia porque tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y escuchaba y analizaba cómo ellos hablaban. Entonces creo que la conversación es un tema básico y creo que también es un tesoro que tenemos todos nosotros a la mano. Es un tesoro irrepetible, ¿ok? Que tenemos que explotar y tenemos que cultivar. Yo quiero invitarlos, a raíz de este breve ejercicio que hemos hecho, a que cultiven nuevamente el tema de la conversación, ¿ok? Que vayan y que conversen con personas que de repente nunca lo han hecho, o que sientan y que escuchen realmente lo que las personas quieren comunicar y quieren transmitir. El tiempo ha pasado, sí, estamos hablando de la radio tradicional, la radio digital, y ahí tengo una foto de hace muchos años, no es mi hijo, soy yo, pero es de hace bastante tiempo. Y eso fue en una estación como se trabajaba antes, ¿ok? Esas perillas que ven ustedes, esa radio me llevaron en la universidad donde estaba y se llama Radio Santa Rosa. Era una radio AM, porque la AM existe, aunque ustedes no lo crean. ¿Alguien de ustedes escucha AM? ¿No? ¿Sabían que existe la radio AM? Ok, la radio AM es amplitud modulada y la radio FM se llama frecuencia modulada. Son frecuencias, por eso tienen nombres distintos. Y la radio AM, a veces doy trabajos para que algunos de mis alumnos escuchen qué es lo que sucede en la radio AM. Y en la radio AM, los invito a que de repente por ahí por curiosidad, como comunicadores tenemos que ser muy curiosos, eso es un tema que también voy a tocar ahora, tenemos que escuchar de todo, ¿no? Si no nos gusta, igual para poder dar una opinión. Y en la radio AM hemos encontrado o encuentro todo tipo de programas. Y algunos tienen auspicio y tienen publicidad, aunque ustedes no lo crean. Hay cientos de programas deportivos en la AM, con auspicios de, bueno, si me permiten mencionar algunas marcas, de cerveceras, de empresas de telefonía, gaseosas, etc. ¿Y por qué hay auspicio en una radio que dijeran, pero AM? ¿Quién escucha AM? No hay medio de comunicación que sea chico. Siempre va a haber 10, 20, 30, 40 personas que te están escuchando y el comunicador, el emprendedor, el conductor se debe a ese público. Y siempre va a haber auspicio de una u otra manera, así sea Churros Rosita, ¿ok? Que va a estar auspiciando el programa determinado porque hay un público que lo está escuchando. Y el conductor se debe, obviamente, a ese público. Entonces, les comentaba que en la radio AM, a pesar de que no escuchamos, en este ejercicio que hacía de dejar a los alumnos para ver qué existe en la radio AM, encontraba radios deportivas, radios de boleros, ¿no? De música antigua, ¿ok? Radio de salsa y cumbia, porque el Perú es netamente salsero y cumbiambero. Está demostrado en todos los estudios que se han hecho que las radios principales, ahorita RPP y Radio MOA, que son las que lideran el espectro radial, básicamente es la información y de ahí sigue la cumbia, la salsa. El peruano le encanta este tipo de géneros, ¿no? Entonces está demostrado en los estudios que las que lideran las radios son cumbia, salsa y por ahí baladas. Y lo demás viene después. Lamentablemente para los que nos gusta rock, digamos que si hablamos de términos estadísticos o música clásica, etcétera, pues perdemos en ese aspecto. Pero siempre hay público para todo, siempre hay público para todo. Pero para terminar el tema de la AM, en la AM, como anécdota, les puedo contar que vino un alumno y me dijo, profesor, no va a creer lo que he escuchado ayer. ¿Qué cosas he escuchado? Eran 10 de la noche, él se sintonizó una radio AM y estaban transmitiendo un exorcismo en vivo. Le digo, ¿qué? ¿Cómo que un exorcismo en vivo?
lo que pasa, ya me explicó él luego, que había sintonizado una radio evangélico, pentecostal, no recuerdo exactamente el tipo de religión, y estaban transmitiendo, ¿no?, un ritual de esa iglesia en vivo. Y él había quedado, digamos, sorprendido, ¿no?, por el tipo de transmisión en vivo que se hace. La transmisión online de las radios, pasando ya de la tradicional a la online, te permite hacer todo esto. Y la radio tiene esa característica, que es la inmediatez. O sea, hemos podido escuchar transmisiones en vivo de los lamentables sucesos, digamos, como un terremoto, el de Pisco, que ocurrió, y los conductores que en ese momento transmitían este evento, que estaban en RPP, abandonaron la cabina. Es una pregunta que yo siempre me había hecho, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, o estando acá en la cabina, en la radio, nos agarra un sismo, como ha pasado a veces que ha habido un temblor leve, pero ¿qué pasa si estás tú en plena transmisión, grabación, en sus trabajos, su examen final, en la cabina de radio y televisión, y viene un temblor? Como comunicador, ¿te quedas a dar un mensaje de calma a la población o lo primero que haces es irte corriendo? ¿Qué harían ustedes? Sales corriendo, ¿no? Es una posición. Otros de repente dicen, no, profesor, yo me voy a quedar, yo sí tengo temple, no me asustan los temblores. O otros dirían, ¿dónde está? Ya está en el primer piso, ¿no? En 30 segundos está allá abajo en el primer piso. Es relativo eso, es subjetivo porque nunca sabemos a veces cómo vamos a reaccionar, ¿no? Tú puedes decirme en ese momento, yo me voy a quedar, pero llegado el momento, te vas. Y en el caso de los locutores de RPP, por ejemplo, ellos mantuvieron 3 minutos de calma, pero siempre en un sismo viene el primer remesón y luego, cuando es terremoto, viene el segundo más fuerte. Ahí es cuando ellos abandonan, pero dejaron los micros prendidos. Entonces tú escuchabas todo el ambiental y decían algunos, ¿no? ¿Estamos en vivo? No, no, no estamos en vivo. ¿Seguro? Sí, no, no estamos en vivo. Ah, ya, ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una pausa? No, no, nos quedamos. Ya, ya, ok. Y el temblor, pero se escuchaba todo el ambiental. En el caso de ellos, sí abandonaron el programa en ese momento. Pero como les digo, es subjetivo eso, ¿no? Una locutora de Radio Ritmo, que es una amiga mía, se llama Magda Boteri, ella no pensó en sí mismo ni en la empresa, pensó en su mamá que estaba sola en ese momento en un edificio. Y lo que hizo fue bajar, dejó toda la consola prendida, el micro al aire, todo prendido. Y se fue a ver a su mamá. Entonces, a veces no sabemos cómo reaccionar en un determinado momento. Y es el temple que se va formando el comunicador, ¿no? El comunicador tiene que vivir penas, tiene que vivir alegrías, tiene que vivir situaciones complicadas, a veces hasta no almorzar, a veces sí, almuerzas y bastante, en determinadas circunstancias, pero son parte de situaciones que te van dando la experiencia para tú poder conversar y llevar adelante un programa de radio como el tema principal. Esta mañana estoy empezando esta charla, que es la conversación. En su momento, de repente, cuando yo escuchaba a estos locutores, en un principio que eran Speedy González, eran locutores musicales que hablaban muy bien, o Ramírez Lazo, que tuve el placer de estar, son locutores muy antiguos, pero que tenían mucha propiedad para hablar, ¿ok? Yo de repente no sabía de niño ni siquiera qué era la sintaxis, o sea, no me ubicaba, ¿no? Y con ellos pude aprender a tener un orden para poder comunicar y para poder conversar. Entonces, tengamos en cuenta el tema de la conversación, que me parece muy importante. Pero también les mencioné el tema de la curiosidad. Y aquí yo creo que me voy a detener un ratito para comentar algo con respecto también al tema de la tecnología, que es también parte de esta mañana en la charla. Yo creo que todos ustedes, todos nosotros, y me incluyo, no tenemos que huir del momento pensando que lo que viene más adelante es mucho más interesante. Voy a aterrizar este concepto y esta idea. Ha sido el año pasado, yo tuve la oportunidad de ir a Lambayeque, al Museo del Señor de Zipán. Y algunos de los que estaban delante mío iban con sus smartphones, particularmente jóvenes, iban tratando de ver qué es lo que seguía en la ruta. O sea, qué es lo que venía en la otra habitación del museo. Y se estaban perdiendo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, eso me consternó un poco, porque no vivimos muchas veces el momento, sino estamos pensando en, uy, a ver, publico esta foto, ¿cuántos likes me van a dar, no? O qué va a pasar si es que hago esto mañana. Entonces, y la situación en el momento actual, digamos, esta charla, o una situación que ustedes vivan en un curso, un profesor, o una situación familiar, no la disfrutamos, porque estamos pensando qué viene más adelante. Yo sé que es la velocidad que a veces impone el mundo, el estrés que nos impone el mundo, pero yo quiero invitarlos
a que esta curiosidad sea complementada en el tema de la conversación. Cuando ustedes conversen, y ya que son comunicadores, uno de los principales temas que tenemos que ver en el tema de la conversación y de la radio es que nunca deben perder la curiosidad. ¿Cómo va a venir el artista al que luego voy a entrevistar? ¿Cómo va a ser mi programa? ¿Qué música debo utilizar en mi programa? ¿Cómo debo estar presentado yo para verme ante el mundo? Porque una cosa es estar en la casa y otra cosa es salir al mundo. Cuando tú sales al mundo, la vida cambia. Tienes que enfrentarte a las relaciones sociales como ustedes y tienes que sentirte cómodo de cómo te viste, hasta el cómo te viste, si me peiné, no me peiné, cómo están mis uñas. O sea, es un enfrentamiento a la sociedad. Y lo mismo sucede con la radio, en el tema de la conversación. Tú te enfrentas a esos temores, a esa adrenalina en la radio, pero para ello tienes que estar preparado, obviamente. Si no estás preparado frente a una entrevista, a un invitado, no te preparas, ¿cómo crees que te puede sentir ese entrevistado cuando tú ni siquiera sabes qué cargo tiene? Yo creo que el tema de la curiosidad en la radio es importantísimo. Y la curiosidad nos lleva al tema de escuchar, porque escuchar, definitivamente, como bien dice ahí en la diapositiva, es un monumento a la curiosidad. Vamos llegando a un tema de la radio digital, pero antes yo quería mostrarles brevemente estos elementos que se utilizaban todavía en la radio análoga o en la radio tradicional. Utilizábamos este pequeño cuadradito que tiene por dentro una especie de cassette. ¿Alguien sabe lo que alguno de ustedes sabe lo que es un cassette? Bueno, esto era pero con unas cintas más pequeñas que se utilizaban en la radio y se llaman Digital Audio Tape, o sea, más conocidos como DAT. Y acá se grababan conciertos, se grababan todos los elementos sonoros de bandas peruanas, entrevistas, y esto lo pasábamos y lo reproducíamos en las radios cuando no teníamos todavía el internet ni la facilidad de, digamos, el sonido digital. Obviamente, antes de eso habíamos pasado por estas situaciones de estos pequeños cuadraditos que también tienen una cinta, ¿no? Y que se llamaban cassettes. Eso, yo tengo aproximadamente en mi casa 1000 cassettes. Y todavía no me doy el tiempo para poder traspasarlos al formato audio MP3. Y no sé qué hay en esos cassettes. O sea, voy a empezar en un momento determinado, porque he grabado yo desde que tenía 7, 8 años. Me encantaba quedarme hasta la madrugada grabando. Y justo ayer alguien hizo una pregunta con respecto a ello de cómo nos iniciamos en el mundo de la radio. Y la respuesta, en mi caso, fue que yo me quedaba hasta muy altas horas de la noche porque quería grabar los remixes que enviaban de Europa, de Estados Unidos. No teníamos internet, para que el locutor no pise las canciones. Lo que hacían antes con cuñas, como se les llama, es que el locutor decía, no, estás escuchando Estudio 92, estás escuchando Planeta. Y tú decías, me malogró todo, porque tú querías tener la canción limpia. Entonces, ¿cuándo yo encontré ese momento? En las madrugadas. Y más aún, había un tema que también lo mencioné, que era el tema de, que siempre me encantó, el tema de los misterios, el tema de los mitos y leyendas. Entonces, eso me hacía quedarme hasta tarde para ver si yo podía captar alguna voz o alguna situación extraña de algún fenómeno paranormal, por decirlo de alguna manera, y así que me quedé hasta muy por las noches, en las madrugadas, para grabar. Grababa música, grababa sonidos. Eso era curiosidad, ¿no? O sea, ver qué pasaba en las noches. Y eran elementos que teníamos a la mano, como el cassette, que me quedaba grabando, para luego ya pasar a los formatos de los CDs, ¿no? Que todos ustedes ya han manejado también o manejan y saben de alguna manera. Ahora ya tenemos el playlist, Spotify y muchas plataformas en las cuales nosotros mismos podemos armar nuestro playlist. Pero para hablar y ya ir también avanzando en el tema de la historia de la radio tradicional a la radio digital, hay que hablar de cuándo surgen estos nuevos medios. Y hay comunicadores muy importantes, por ejemplo, como Gittelman y Pirner del 2003, que hablan de nuevos medios con respecto a cómo se presentan. Y siempre hemos escuchado que cuando surge un nuevo medio de comunicación, cuando empezó la televisión, la radio iba a morir. Cuando llegó el cine, cuando llegó la televisión, el cine iba a desaparecer. Ahora que apareció la internet, también la radio y la televisión iban a desaparecer. Pero lo que sucede, como dije al inicio de esta charla, es que estos nuevos medios que aparecen se van acomodando a la sociedad. Y la sociedad también se va acomodando a ellos. Por eso es que surgen necesidades mutuas para que ambos medios de comunicación nos necesitemos. Esto es importante saberlo porque conforme van apareciendo estas necesidades, van apareciendo las aplicaciones que ahora son tan útiles para nosotros en el tema de la internet. Ahí es cuando se va dando el tema de la modernidad, en todo caso, para
llegar a un tema de la radio digital. Antes de pasar a explicarles rápidamente lo que es la radio digital y cuál es la diferencia con una radio online y una radio tradicional, sí me gustaría pasarles brevemente algunas cifras que son importantes para mencionar, para saber en qué escenario estamos ubicados en el tema de la radio. Entonces, yo quiero mencionarles en este caso que ya tenemos en la cantidad, miren ustedes el avance que hemos tenido del 2018 al 2019 en cantidad de estaciones de TV y radio. Tenemos actualmente 1.829 estaciones de TV, eso es un estudio de Concord TV, que es la parte oficial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y tenemos 5.667 estaciones de radio. ¿Qué están produciendo todas estas estaciones de radio? O sea, ¿qué nos dan todas esas estaciones de radio? Es un misterio en realidad, no sabemos, porque hay muchísimas radios en Lima y también en provincia. También este mismo estudio nos demuestra que hay regiones con más estaciones de radio. Y aquí hay algo sorprendente para analizar. En esta torta, digamos, del porcentaje, Cusco es la que tiene más estaciones de radio. Cusco es un sitio global, ¿no? Es un sitio donde convergen todas las razas, todos los idiomas, y eso mismo estaría produciendo ese fenómeno que en una ciudad como Cusco, en una región como Cusco, hayan tantas radios. Es el que más radio tiene actualmente en nuestro país. Luego sigue Cajamarca, Ancash, Lima, y termina ya Arequipa, Piura y Junín con un 6%. Luego de haber hecho, digamos, ubicarnos cómo está Perú en el aspecto de la radio, sí me gustaría ahora sí hacer una breve diferencia entre lo que es la radio web o ciberradio y la radio digital. ¿Alguno de ustedes tendrá alguna idea de cuál es la diferencia principal entre una radio web, que es la que tiene, por ejemplo, la San Ignacio, y una radio digital? No tienen. Lo que pasa es que hay mucha confusión en el tema. Cuando decimos vamos a la radio digital, pensamos que es inmediatamente una radio online. Pero la radio digital básicamente está técnicamente comparado con la televisión digital. Cuando ustedes tienen un canal digital, pueden observar en el canal 7, digamos, 7.3, 7.4, ¿no? Varias frecuencias bajo un mismo canal. Lo mismo sucede en la radio. La radio digital, que actualmente se da en Colombia, en México, y todavía no se está dando en Perú, tiene esta característica. Ustedes bajo una misma frecuencia, estás en tu auto, te compras una radio digital, pones 94.3 y puedes poner 94.3.1, 94.3.2, 94.3.3. Y son 3 radios diferentes. La 94.3 te puede poner música romántica, la 2 te puede dar información y la 3 te puede dar las biografías de los artistas. En la radio online, la diferencia es que trabajamos vía streaming, ¿no es cierto? O sea, tenemos una computadora y tenemos básicamente el contenido que llega a la computadora para poder emitirlo, como es nuestro caso, es la radio de la universidad. Entonces sí hay una diferencia, no confundamos cuando digamos tengo una radio digital y en realidad es una radio online o una radio web o una ciberradio. Hay diferencias en los términos y también en los estándares. Todavía en Perú no estamos trabajando la radio digital. Yo quería darme con una buena noticia, pero como les dije ayer, desde que me anunciaron que iba a estar en esta charla de la radio digital, intenté comunicarme con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para tener una versión oficial del tema. Y nadie me daba datos. Empecé por imagen, empecé por autorizaciones a radios, hasta por fin que ayer una señorita que se llama Guadalupe Guerra, que es voz oficial del tema de radios y concesiones, me dijo, señor Pedro, sé que usted está averiguando sobre el tema de radio digital. Lamentablemente en Perú todavía no tenemos ninguna autorización para poder conocer del tema, ni tampoco hay un proyecto ni en el Congreso ni en ningún lado para poder trabajar con un estándar de la radio digital. Así como en la televisión digital terrestre se trabaja con estándares y Perú ya adquirió uno y ya viene el apagón en la televisión digital, como muchos de ustedes deben saber, ya la televisión análoga va a desaparecer y si no tienes tu televisor con un convertidor digital, te vas a quedar obviamente sin poder ver nada, ¿no? Porque ya pasamos a una nueva tecnología. En la radio también ocurre lo mismo, ¿ok? Y hay algunos estándares que están ahí los más mencionados, que son el IVOC, el DAP, el ISDB y el DRM. Son estándares de calidad que cada país adopta. Brasil ha adoptado uno, en Europa han adoptado algún otro de ellos, Perú todavía no adopta ninguno y no hay ningún estudio que se pueda hacer. Yo los invito a que ustedes como comunicadores de repente puedan ser los antecedentes en el tema de originar una movida
de corriente de radio digital y que se puedan averiguar y comenzar a investigar por qué no tenemos o no podemos tener una radio digital en Perú cuando ya todos los países, algunos países de la región, Colombia, México, están en un tema muy avanzado con el tema de la radio digital. ¿Qué te permite la radio digital? Básicamente tener mayor información. Se convierte en una radio más interactiva porque te mandan el nombre del artista, te mandan el clima, te mandan lo que tú desees, en todo caso, según el paquete que tú adquieras, ¿ok? Te mandan la información en tu sintonizador. Entonces tú puedes apreciar, se convierte en una radio interactiva, te manda más información. A la diferencia de la radio que tú sintonizas ahora, pones 94.3 y hay que, sabes que es radio, no sé, corazón. Pero en la radio digital la información fluye mucho más. Esos son algunos estándares, igual los traje para que tengan conocimiento ustedes de que se manejan varios estándares en el tema de la radio. Y la radio online también nos ha llevado a un tema muy mencionado y manejado por algunos de ustedes, que es el tema de los podcasts. ¿Alguno de ustedes escucha podcast o sigue a alguien en podcast? ¿Alguno de ustedes? En Spotify. Hay muchos podcasts, efectivamente. Y ya yo quiero detenerme porque estos podcasts se han convertido definitivamente en estos programas de bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la radio online a diferencia de la radio tradicional? En la radio tradicional, la empresa, llámese RPP, Corporación Radial del Perú, sale en búsqueda del oyente y le dice, hey, yo soy salsero, hey, yo paso reggaetón, hey, escúchame, yo paso boleros. Y el público se mantiene ahí. En la radio online, lo que hace es que tú generas algún personaje, llámese influencer, youtuber, conductor, y la persona, el oyente, empieza a seguirte. Esa es la diferencia. Entonces, si tú tienes un programa de mascotas, de repente te conviertes en un influencer y todo el mundo va a escuchar a esa persona diciendo los viernes a 3 de la tarde estrena su programa de mascotas y me encanta cómo conduce. Te conviertes en seguidor de esa persona. Y esa persona crea un podcast, lo sube al internet y tú lo puedes escuchar en el momento que quieras y lo puedes descargar en el momento que quieras. ¿Ok? Hay conocidos podcasts definitivamente en Perú y en España y en todos lados. Gestión, hace un mes, el diario Gestión Perú sacó cuáles son los más escuchados en América Latina. El primero era Se Regalan Dudas, que es un programa básicamente motivacional, ¿no? Siéntete bien, tú eres ganador, no te preocupes, el estrés va a pasar, vas a aprobar tus cursos, vas a terminar la universidad, ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, te motivan a que sigas adelante. El otro, Teta en Español y la Radio de la República, básicamente son programas informativos. Pero ¿qué está pasando con este tipo de programas informativos? Están haciendo un programa, sin denigrar obviamente la profesión del taxista, como si un señor taxista se sentara frente a un mico y diría, uy, esta mañana habló Vizcarra, ya se fregó todo, digamos, va a subir todas las cosas. O sea, ese tipo de comunicación la están empleando algunos comunicadores, entre comillas, en los podcasts. Yo les he traído un breve ejemplo de la Radio de la República que sin querer o queriendo de repente se ha convertido, según Univisión, en el noticiero más importante de Latinoamérica por el estilo que tienen. Es un estilo informal, ¿ok? Es un estilo informal y el orador se llama Chumel Torres. ¿Sí, Pedrito? 5 minutos, ok. Podemos pasar rápidamente el video para que ustedes tengan una idea de cómo es este podcast, ¿ok? Se llama... Este es un reportaje que pasaron ellos. Grupo Fórmula presenta. Es el momento de dar la cara, enfrentarlo. Desastroso, más grande. No partitas en la calle. ¿Cómo dirigieran a rascarle, hijos de responsable? El que no sabe producir. La Radio de la República con Chumel Torres. Señora bonita, amigo, amo de casa. Ya es jueves, el último jalón de la recta final. El viernes chiquito. Pónganos atención. Súbale a su radito. Póngase los audífonos que esto apenas comienza. Ni más que 5, 2 años nomás aprueban acuerdo para dejar sin efecto ampliación de gobierno en Baja California. Lero, lero, candelero. Notimex deja colgados en el extranjero a corresponsales y sigue sin pagarles. Que le recen a otro santo porque San Juana no funcionó. En la feria Cepillín me encontré un acordeón. Boom, boom, el acordeón. Chiquitín, chiquitín. Despiden a empleado de refinería por dejar entrar a Cepillín. Ya estarás contento, malvado Cepillín. Una guitarra.
Esta noticia, por si acaso, la última, la de Cepillín, es real, ¿ah? Eso no es una broma, no es un fake news, no. O sea, lo que pasó es que hay un conocido cómico allá en México que se llama Cepillín y dejó ingresar, los funcionarios de esta refinería lo dejaron ingresar y fueron despedidos, ¿no? Entonces es una noticia que es real. Pero, ¿por qué les he pasado este podcast que es considerado como uno de los mejores en Latinoamérica? El estilo es discutible, ¿no? Obviamente. Para la gente que maneja una información y periodismo serio dirá, ¿qué está pasando con los comunicadores? ¿No? ¿Qué ocurre? ¿Por qué presentan este tipo? Pero para otros, como yo me refería a las personas que están transitando el día a día, no quieren un lenguaje complicado. No les gusta un lenguaje complejo, sino más bien que la noticia le llegue de manera rápida y ya digerida. Entonces, por eso es el éxito, entre comillas, de este podcast, ¿ok? Pero así como hay este tipo de podcast de información distinta, informal hasta cierto punto, también en los podcasts podemos encontrar, por ejemplo, para los amantes de la ópera, de la música clásica, y es, por ejemplo, uno de los que yo escucho bastante que se llama Podium Podcast, se los recomiendo. Busquen Podium Podcast y hay una serie de contenido muy bueno. Información sobre ópera, por ejemplo, ¿no? Si podemos pasar el audio de este podcast que se llama, búsquenlo, como les digo, Podium Podcast y escuchen. Podemos escuchar rápidamente eso. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Abrimos la ópera gracias a Endesa con Mariela Rubio y Rafa Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de una ópera grandiosa. No hay otra palabra para describirla. No, claro, porque el compositor es Verdi. Sí, y se hizo por encargo de la Ópera de París, que ya sabéis que siempre exigía las obras a lo bestia. Con 5 actos. Con ballet. Un relato interesantísimo. Bueno, y el músico italiano cumplió con creces. Listo. Hablamos de Don Carlo, basada en un episodio histórico. Solamente quería que vean ustedes la producción radiofónica que se hace en un podcast. No es simplemente el hecho de que te sientes y converses, sino hay una serie de elementos del lenguaje radial, llámese música, efectos sonoros, hasta el silencio, para poder llamar la atención del oyente. Tú lo puedes ir escuchando en el auto, en el bus donde viajas, ¿no? Y vas obteniendo información y también te relajas. O sea, hay podcasts para todo tipo. Yo creo que eso es importante en todo caso. Ahí justamente les dejo el que yo escucho, que me gusta bastante, que es el Podium Podcast, donde encuentras una serie de contenidos muy importantes. ¿Ok? El tema de la publicidad, ya para ir terminando este encuentro, chicos, donde hemos visto un rápido viaje de la radio tradicional hasta llegar a la radio online y la radio digital. También el tema de la publicidad juega un papel importante dentro de las radios actualmente y sobre todo en la radio online. Hay un nivel de atención de los consumidores que ya las empresas de publicidad obviamente reparten esa torta publicitaria, llámese dinero, para poder invertir dentro de las radios online o las radios digitales en otros países, ¿no? Entonces, ahí vemos que todavía continúa dominando, este es un informe de hace 2 meses aproximadamente, el tema del Facebook todavía continúa dominando, pero el Instagram se coloca muy bien, al igual que YouTube, dentro de las radios, de los medios digitales, ¿no? En las radios tradicionales, TV todavía continúa sobre la radio, que tiene un 29% dentro de la torta publicitaria. Es importante. Y para cerrar ya este tema, el tema de la credibilidad y de la influencia de los comunicadores, creo que es muy importante también destacar. Y con esto ya voy terminando esta conversación y charla que he tenido con ustedes, muy interesante. Patricia de Río y Fernando Carballo son 2 personajes de los más influyentes de la radio. Este estudio lo hizo Ipsos hace también en septiembre y los ha, digamos, colocado como los periodistas más influyentes dentro de la radio. De Río está ocupando un 69% y Carballo tiene un 30% de acuerdo a esta encuesta del Poder. Vendrían a ser en la radio los periodistas más influyentes. Es bueno que ustedes lo sepan. Obviamente ellos están en un grupo informativo como RPP, pero es bueno saber y escuchar qué es lo que está pasando en el mundo de las comunicaciones. Escúchenlos en las mañanas para saber cómo hacen la locución, cómo producen sus programas y por qué se ha convertido ellos en uno de los programas de los comunicadores más influyentes en todo caso. Bueno, chicos, y público, amigos, profesores, coordinadores y a todos los que me han escuchado esta mañana, solamente quiero terminar esta charla en este viaje imaginario que hemos hecho de la radio tradicional a la radio online y digital, diciéndoles que la radio es pasión.
la comunicación que tiene que ver con el tema de la radio y la conversación que he tocado en un tema extenso, digamos, al inicio de la charla, me permite decir de que la radio juega un papel importantísimo dentro de nuestra sociedad y la conversación es el elemento primordial que creo yo tiene la radio como característica principal y que no ha perdido. Yo los invito a ustedes a que sigan conversando, ¿ok? Los invito a que nos visiten también en la radio de la universidad si tienen algún proyecto importante o algún proyecto que les guste, que ustedes creen que va a ser posible llevar a cabo y ejecutar en la radio. Están las puertas abiertas porque la radio es de ustedes, es para ustedes. Entonces las radios quedan abiertas para que nos presenten cualquier tipo de proyecto y sean, estoy seguro, tengan un gran programa ahí en nuestra radio que cumple ese 4 de octubre 20 años de transmisiones ininterrumpidas y se ha convertido en la primera radio universitaria del Perú. Les agradezco muchísimo de verdad su atención y ya conmigo será, bueno, están mis redes, hasta cualquier momento estoy seguro que nos vamos a encontrar nuevamente. Gracias, chicos. Fuerte aplauso para Pedrito. Y bueno, pasamos al tema de las preguntas. No sé si alguien desea iniciar este momento de las consultas a nuestro expositor, a nuestro conferencista Pedrito Arévalo. Todavía están un tanto tímidos, Pedrito, así que voy a aprovechar en este caso. Ahí tenemos una pregunta, Mireille Paredes. Estamos en vivo, Mireille, puedes ponerte de pie para que te pueda. A ver, Pedrito, ¿tú crees que con el tiempo Spotify desplace un poco la radio? Porque sabemos que en Spotify también hay podcasts, los jóvenes lo están empezando a usar más, no sé. ¿O cómo crees que se pueda fusionar, no? Sí, gracias, Mireia. Lo que pasa es que Mireia ha mencionado una palabra muy importante que es la fusión. Entonces, lo que está haciendo actualmente las radios, y si ustedes pueden apreciar, las radios tradicionales están migrando también hacia plataformas. Cuando tú ingresas a la web de la radio, llámese Capital, Exitosa, RPP, ya no solamente encuentras al locutor o vas a escuchar al locutor hablando, sino ya puedes observarlo también. Entonces, esto hace que haya una fusión de la radio tradicional con las nuevas plataformas que se viven, llámese imágenes, ¿no? Entonces, y eso va a pasar, o sea, es inevitable, en Spotify nos ocurre, o sea, que hagamos nuestra propia radio prácticamente, ¿no? O sea, nosotros somos los productores y tenemos nuestra lista, nuestros músicos, las canciones que nos gustan. Para agregar algo más al tema de cómo la tecnología y los nuevos medios van cambiando, yo eventualmente conduzco en Radio Capital, me llaman para reemplazar a determinados conductores y me parece muy anecdótico que cuando yo antes llegaba a una radio tradicional, de frente me iba a la cabina y me sentaba para poder conducir e entrevistar. Pero ahora cuando llego a Capital, lo primero que me dicen, Capital está en el 4º piso del grupo RPP. Yo llego a Capital y me dicen, por favor, vaya al 2º piso, señor Arévalo. Y digo, ¿al 2º piso para qué? Para maquillaje. Entonces tú dices, qué raro suena que en la radio te manden a maquillaje, ¿no? O sea, es algo extraño, raro para un comunicador que ha hecho radio tradicional, digamos. Pero tengo que adaptarme, no tengo nada en contra del maquillaje, obviamente, ¿no? Pero tengo que adaptarme, y lo cuento de manera anecdótica, a la nueva situación. Es una fusión de radio y televisión, es una nueva plataforma, una nueva tecnología. Y eso también es lo rico de la radio, que la radio no se ha quedado en solamente la caja cuadrada, sino más bien hay una fusión. Yo, para finalizar esa respuesta, yo creo que en la fusión de lo tradicional con lo moderno y lo tecnológico está el éxito. Y la radio no va a desaparecer. Tenemos una pregunta de nuestro profesor Fernando Vázquez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Ante todo, felicitaciones. Eres un grande. Lo que te falta de tamaño lo tienes en la gran capacidad para poder llegar, transmitir tus mensajes. Sí, ok, no sigo. Sí, Pedro. No te ayudo. Mi pregunta es muy simple. En la mañana conversaba con un alumno y le decía, ¿vas a ir hoy día a la charla que va a dar Pedro en radio? Y me decía, estaba un poco dudoso y le preguntaba, ¿pero a ti no te gustaría hacer radio? Y me decía, sí, lo que pasa es que yo no soy muy bueno hablando, muy bueno expresándome. Y yo le comentaba, pero bueno, la radio va más allá de eso, no solamente es saber hablar bien. Y entonces, aprovechando inclusive que acá tengo muchos alumnos míos que están acá presentes y que aún no llevan el curso de producción radial, la pregunta sería, ¿qué necesita un buen locutor? Porque no solamente es saber hablar, así de sencillo. Bueno, primero no necesita tamaño,
O sea, no necesitas ser alto, ¿ok? Para responder a tu pregunta. Y segundo, y eso sí, chicos, por favor, les pido atención en esto. No tengan miedo en el hecho de pensar de que si mi voz es fea, porque ustedes lo piensan, no voy a tener éxito en un programa de radio. El locutor actual no necesita tener una voz engolada y decir, hola, preciosa, buenas noches, bienvenida a la luna y las estrellas. Ese locutor tradicional ha pasado a tener más bien actitud. Cuando tú te diriges a tu oyente, es un tú a tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Espero que este mensaje que te voy a brindar esta noche llegue hacia ti te doy ánimos. O sea, romper la radio tradicional, esa caja donde nadie podía ingresar, y más bien dirigirte y tener actitud, más que una voz poderosa o una voz. Y eso de la voz es relativo, ¿no? Es como la fotografía. Muchas veces pensamos de que salimos mal en la foto y decimos, no, tómame otra foto. En realidad eres tú. O sea, no va a cambiar la foto, eres tú al final. La voz, podemos trabajar con la voz muchas veces, ¿ok? Y adecuarla de repente, pero al final es tu voz. Y lo que más se necesita para tener un programa de radio en ese momento actual en la radio, según el público objetivo, obvio, eso sí es verdad, es que tengas actitud. Tenemos una pregunta. El señor John Mesta, por favor, ponerse de pie. Y de ahí Angélica Milla. Bueno, sabemos que la radio por muchos años se ha jugado mucho con la imaginación. Ahora con la implementación de las cámaras, los Facebook Live, o el mismo Capital o RPP que tienen su exitosa también, se pierde ese enlace que tienes con el oyente de la imaginación o jugar con eso. No. Y te voy a poner un ejemplo claro. Gracias, John, por tu pregunta. La manera como tú haces la locución, a pesar de que te están viendo, el locutor no es el mismo lenguaje radial que el televisivo. En el lenguaje televisivo tú estás mirando a las cámaras, el prompter, te indican a través de un audífono dónde tienes que mirar. No es tan real como la radio. Cuando tú ves un programa de radio por cámaras, y me pasó, por ejemplo, anteayer, estaba escuchando Capital a Galdós en la tarde, y a él le tocó describir un suceso que le había ocurrido a él de niño. Yo no voy a ver el suceso que él está contando, pero él me lo tiene que narrar para yo poder imaginarlo. Entonces ahí está la diferencia de un buen conductor que tiene que ser descriptivo a pesar de que hay una cámara que lo pueda estar enfocando. Las imágenes mentales en la radio nunca van a terminar y yo creo que el éxito de un buen locutor está como tú describas la situación. Y eso se ve en las narraciones de partidos, puedes estar viendo una imagen, pero el locutor te está acompañando siempre con una narración subjetiva, por decirlo de una manera, y agregándole elementos personales para que la transmisión sea un éxito. Gracias, John. Tenemos una pregunta en la parte posterior, Angélica. ¿Escucha? Sí. Profesor, en primer lugar, quiero felicitarlo por la charla y me siento muy orgullosa de que usted y el profesor Juan Carlos Guerrero me hayan aportado mucho para ser también locutor en Frecuencia USIL. Entonces, justo como estoy escuchando que hay chicos que todavía no han pasado por lo que es el curso de radio o pasado por la cabina, ¿qué tendría que hacer un locutor o cómo tendría que estar preparado para en el caso de que tiene algo preparado, un entrevistado y se le cae? No viene o te llama a último momento, tú ya estabas confiado en eso. ¿Cómo puedes manejarte? Porque tanto como persona, los nervios te van a quizá mover un poco, pero también como profesional en el radio. Sí, Angélica, gracias por tu pregunta. Bueno, al inicio de la charla hablé del tema de la curiosidad y la experiencia. La curiosidad implica que leas mucho para que estés preparado ante una situación de ese tipo. Si el invitado que tú tenías en el programa, es un ejemplo, ¿no? Te venía a hablar sobre la chirimoya. No sé por qué se me ha venido a la mente la chirimoya, pero ya está. ¿No? Ok, es el tema de la chirimoya. Y tú te habías preparado para eso, tú vas a tener 15 minutos o 20 minutos para tú poder expresarte, hablar y cubrir ese espacio. ¿Pero por qué? Porque te has preparado, porque has leído, porque has investigado, porque has sido curioso o curiosa sobre el tema y lo puedes llevar. Y a eso le agregas tu parte de experiencia. Obviamente tú en algún momento, siguiendo con este ejemplo de esta fruta, la habrás probado, habrás comido, qué te ha parecido, dónde has visto, digamos, en Cumbe, si hay unas chirimoyas muy grandes. O sea, surgen una serie de factores que vienen a tu memoria como experiencia. Y la experiencia que se da en la conversación que mencioné va a través de la curiosidad. Entonces yo creo que para que un conductor tenga éxito en un determinado programa, primero leer muchísimo, ¿okay? Sobre todo lo que llegue a tus manos, leerlo. Y segundo, el tema de la curiosidad para poder conversar bien, que es el elemento primario, como he dicho, en esta charla de la radio. Gracias, Angélica. Bien,
Un fuerte aplauso para Pedrito. Con esto vamos cerrando, pero vamos a entregar un certificado. En este caso vamos a invitar a nuestra directora Úrsula Vallejo para que pueda entregarle a Pedro José Arévalo cuadros. Una foto oficial, por favor. El ángulo, hablando de que tienen que tomar 3 fotos, por favor, mínimo. Sí, 2 más, porque, para aplicarle filtro. Bien. Simplemente, antes de terminar la conferencia, decirles que están cordialmente invitados para la tarde. 3 de la tarde comenzamos con Carlos Dulanto. Tenemos también los talleres hoy con Pedro Arévalo y con Héctor Felipe a las 5 de la tarde. Ya saben que para los talleres es previa inscripción con Rosaluz Galloso, asistente de la carrera. Y decirles también, aprovechando que está Pedrito acá y Juan Carlos, acá hay estudiantes que todavía no han pasado por Frecuencia USIL y siempre está la invitación cordial para que ustedes presenten sus proyectos. Si a alguien le encantaría tener un programa en la radio, qué mejor que acercarse tanto a Juan Carlos Guerrero como a Pedro Arévalo y puedan presentarle sus ideas sobre justamente un programa de radio. Entonces, creo que es el escenario perfecto para invocarlos a... De recordarles eso, la radio es para ustedes, es una radio que tiene 20 años de trayectoria, está hecha para ustedes puedan expresar sus conocimientos, sus deseos, sus anhelos. Hemos hablado de justamente todo lo que pasa a un comunicador y estoy seguro que tienen muchos temas ustedes para poder contar y expresar, llámese fotografía, publicidad, todos los temas que ustedes puedan, les podrían gustar, pueden llevarlos a la radio bajo un proyecto y ejecutarlos en la radio que, como repito, es para ustedes, ¿no? Así que tenemos un gran equipo. Tenemos los elementos tecnológicos necesarios de primera para ustedes que puedan realizar un gran programa de radio. Gracias, Pedrito. Bien, entonces con esto cerramos simplemente la conferencia. Nos vemos. Chao, chao.